Lancia Classic nos hace este año una nueva propuesta y es la de pasar de la carretera a la competición, ya que esto es de lo que vamos a poder disfrutar este año. Coches en su versión de utilitario y en su versión de competición. Esperamos que os guste. Javi Elejaga es el dueño de estos SEAT 124 que nos explicabas que la gente se confunde, les llama FU cuando uno de ellos es FU, pero el otro no. Explícanos mejor tú. Sí, bueno, aquí tenemos un 124 que vemos que en el frente de la carrocería tiene dos focos. Y este es el auténtico FU, que es un carrocería en 1430 con 4 focos delanteros. De todas maneras, al final las motorizaciones eran prácticamente iguales. El FU fue primero anterior al 124, al FL, pero bueno, mecánicamente eran iguales, no había diferencias. Estos fueron coches míticos en los rallies de toda España entre la década de los 70 y los 80. En los 70 incluso a nivel internacional corrieron rallies como el Rally Monte Carlo, quedando Antonio Zanini en tercera posición y bueno, luego en el nacional, en cualquier lista de inscritos de un rally de los años 80 encontrabas 10, 12, 20, 124, mejor o peor preparados, pero todos con espíritu deportivo, ¿no? ¿Verdad que sí? Eso es. Vale, y cuéntanos, ¿cuál es la diferencia entre el 124 de serie, que tenemos aquí, y el preparado? Sí, bueno, partimos de mecánicas entre 1600 y 2000 centímetros cúbicos, doble árbol de levas, que ese ha sido el motor que se ha trabajado, tanto en 1600 como en 1800 como 2000. Y en las preparaciones pues eran carburación, por parte de motor, carburación, árboles de levas con más cruce, pistones de alta compresión, volantes aligerados y luego en lo que es el coche, cajas de cambios de dientes rectos, las famosas Colotti italianas, suspensiones reforzadas, mucho más duras y bueno, pues adaptados para las carreras, ¿no? Para los rallies. Y aquí pues, tendríamos un motor 2000 de serie. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Sí, mira. Este es un motor 2 litros, el motor SEAT Biárbol, que es inconfundible, con los culatines, los árboles de levas en cabeza. Un 2 litros de serie, con su carburación de serie, su filtro de aire, su radiador, en fin. Pues este es un 2 litros de serie y esto sería un 2 litros, un 2000. Vamos a verlo. Pues preparado. A simple vista, diferentes. Sí. Seguimos identificando los dos árboles de levas en culata. Bueno, pues básicamente por fuera el motor es igual, pero aquí ya vemos unos colectores de escape preparados con más diámetros, unas carburaciones, en este caso son verticales Weber, con unos colectores pulidos, con pistones de alta compresión. Estos de serie, ese motor de serie daba, depende de si fuese un 1800 o un 2000, daban entre los 100 y 115 caballos y estas preparaciones, en cuanto empezabas a trabajar un poco la carburación, los árboles de levas y los pistones, andaban entre 140 y las máximas preparaciones 180 aproximadamente. Más ya no eran fiables y aunque se dice que se sacaban potencias de 200 y pico, es mucha literatura, pero en el banco de pruebas no dan para tanto. Eso es. Y luego, pues bueno, todo el tema de suspensiones, frenos pues que tienen mucha mejor refrigeración, discos más gruesos, pastillas de mejor calidad y bueno, luego en el interior pues lo que necesitas para correr en la carrera, ¿no? Que son los baquets, que son los baquets para que te sujeten, las barras, estas son barras de la época, que corrían aquí un piloto muy famoso y bueno, con estas corrió la Vaca. Este llevo que hoy en día sigue corriendo en coches. Y bueno, pues esto es un poquito la evolución de los coches. El Terratrip, cronómetros, necesitas en rally para saber los parciales que vas haciendo en los tiempos y tal, ¿no? Es una pequeña linterna para que el copy pueda leer. Para que pueda leer las notas de noche. Y bueno, pues un desconectador. Bueno, en realidad en el habitáculo interior lo que trata es de seguridad, ¿no? Y
y bueno, pues ahí lo mismo, había más preparaciones o menos, pero bueno, en función de la calidad del coche, ¿no? Vale. ¿Lo has probado en competición? Sí, sí, va muy bien, va muy bien. Es un coche que me está dando aproximadamente unos 140 caballos, pero muy fiables. Es un coche que está muy bien y ahora estamos haciendo otro, pero solo para velocidad ya. Así sí, os vais a lanzar a la velocidad. 4, pero solo para la velocidad. Ese ya es muy radical. Pero bueno, es una charadura más como otra cualquiera, ¿no? Nos han gustado siempre estos coches y bueno, son los que tenemos ahí entre tantos, pues nos traen muy buenos recuerdos. Sí, eso es. Pues es que ricasco y a seguir disfrutando con ellos. Muy bien, vale. Bueno, Juanma Montejo es el dueño de uno de estos dos 600 del preparado en esta ocasión, pero creo que el otro 600 es de un buen amigo, tengo entendido, ¿verdad? Sí. ¿Compartís afición o...? Sí, claro. Afición y cochecitos de estos. Sí. Queremos que nos cuentes cuál es la diferencia entre un 600 de calle, que hemos visto bastantes, sobre todo años atrás, y un 600 preparado. Bueno, la base, que es un de serie, cuando los fabrican, pues con unas limitaciones de freno, ruedas, motor. Este en concreto tendría hay varias versiones, pero dicen que unos 24 caballos. Y este anda por unos 75 caballos. Entonces la cilindrada también, que son 760 y pico, y este son 1050 centímetros cúbicos. Entonces, claro, ya ahí tienes ya la diferencia, más potencia, pues corre más. Luego las ruedas también, ya ves que son... Explícanos. Las ruedas son más anchas, son de aluminio. Estos salían de serie en los años 57, que fue cuando se hizo en Italia, un poquito antes, aquí salió en España en el 57. Los frenos eran unos frenos de tambor. No sé si no entenderás, pero bueno, los entendidos ya lo entenderán. Y este lleva frenos de disco como los coches actuales. Sí. Entonces frena mucho mejor, que es lo que necesita para, con la potencia que tiene, frenarle. Luego la suspensión está también modificada. Los amortiguadores son más duros, son más reforzados, y este lleva una dirección antigua de los años 40 y este ya lleva una dirección más moderna a los coches más o menos como los de ahora, que se les ponía también pues para cuando corrían. Estos 600 se preparaban en Italia, que era un preparador que estaba, diríamos que un poco de la mano de Fiat. Entonces lo que hacía este preparador, que se llamaba Carlo Avar, cogía los 600 y los potenciaba. Llegaron hasta los 110, 120 caballos, los últimos que preparaban. Y en España no hubo de estos coches, sino que lo que se hacían en aquellos años, cuando se empezaba aquí a correr, se importaban de Italia. Se importaban de Avar, que era uno de los mejores preparadores, se importaban piezas, se compraban en Italia y aquí se montaban. Sí. Las aletas traseras. Vamos a verlas. Esto es de fibra. Entonces lo que se hacía era, para meter una rueda más ancha, lo que hacía se le metía, digamos, que una especie de aleta para que cupiese la rueda más ancha. El capó trasero en la época se llevaba, hay varias versiones, ¿no? Unos dicen que era aerodinámica, otros que era para mejor refrigeración del motor. Luego hay una cosa también, un dato importante, de cuando se preparaban estos coches, el radiador que iba atrás se le quitaba, porque era insuficiente para la potencia que tenía, como este de aquí. ¿Se ve físicamente, podemos apreciar la diferencia? Sí. Explícanos entonces. Este es un motor de serie, estricta serie. Este andará por unos 24 caballos. Y este es el radiador del coche original, que ya veis que va refrigerado por un ventilador que se mueve con una correa. El aire lo cogían por las rejillas estas. ¿Sí? Lo cogían por las rejillas y entonces salía por abajo el aire. Se refrigeraba. Era una refrigeración muy limitada para el motorcito este, que era suficiente, entre comillas. Pero si le cambiamos el motor, lógicamente necesitaba más refrigeración. Por lo tanto, se le quitaba el radiador trasero, ya veis que no lleva, ¿sí? Y se le ponía delante con una especie de faldón de fibra también.
Y bueno, y poco más. Las preparaciones es como todo. Iban desde una preparación pequeñita que podría ser un tubo de escape, podría ser un carburador, ibas invirtiendo dinero y hasta que no había fin. Este, lógicamente, es un preparado, no es de los que llamamos entre el mundillo pata negra. No es un pata negra de los que se corrían en la época, ¿no? En aquellos años que un pata negra puede andar hoy en día por los 40.000 euros o 50.000 euros. Esto, pues bueno, esto es una preparación basándose en lo que en aquella época un poquito lo que se llevaba, vamos, pues el motor, los frenos, la suspensión, pero sin tampoco no irte a invertir un pastizal. Sí, así todo este coche preparado te podrá salir por unos 20 y pico mil euros. Que ya es dinero. Ya es dinero y empiezas a gastar y es como todo. Y bueno, pues vamos un poquito más para adelante, que os explico un poco. Sí. Esto, la mecánica ya no nos vamos a profundizar mucho. Vale. Y luego tenemos aquí las barras. En la época se les quitaba el asiento trasero, sí, porque al modificar motor, caja de cambios, habría que hacer, bueno, que no cabían. Luego llevaban unos extintores, los asientos, baqués con cinturones, arneses de 4 puntos y luego pues todo aquello que lleva, que son sistema eléctrico, pues para poder pararlo, que ese botoncito este rojo. Ah. En caso de que un accidente el piloto se quede inconsciente, él no pueda pararlo y el motor siga andando, pues entonces se arrima alguien y desconecta y se para el motor. Y poco más. Vale, ¿y lo has usado para competir? Rallys de regularidad, no de velocidad, porque ya lógicamente con 75 caballos que tiene está muy lejos de lo que hoy en día se estila. Vale, pues muchas gracias, Juan. Pues nada, a vosotros, ¿eh? Xavi Begoña es campeón de Euskadi de regularidad Sport 2011. Explícanos lo primero, Xavi, para los que no sabemos tanto del mundillo, las características de la competición en la que tú participaste. Sí, pues el campeonato de Euskadi de regularidad Sport es en carretera cerrada, al igual que velocidad, y se siguen unas medias. No es ir a fondo como se va en velocidad, sino que hay que seguir unas medias que se van poniendo, pues bueno, viendo un poquito cómo son los tramos, y el máximo de velocidad media que está estipulado en el reglamento es hasta 80 kilómetros por hora de media máxima. Y bueno, luego te exigen unas medidas de seguridad, un extintor, tal, luego te recomiendan barras y baqués, y bueno, en eso es un poquito lo que nos gusta competir, un poquito, ya que no tenemos, para los que no tenemos posibilidad de correr en velocidad por presupuesto económico, pues es a lo que llegamos. A lo que llegáis, ¿eh? Y geográficamente, ¿dónde se hacen estas pruebas? Por ejemplo, el año 2011 en el que tú competiste, ¿dónde se realizaron las pruebas? Se hicieron en los 3 territorios, en Álava, en Guipúzcoa y en Vizcaya, se hicieron en los 3 territorios. Y ganamos las carreras, ganamos en Vizcaya, en Guipúzcoa. En la de Álava, en Laguna de Álava quedamos en el podium también. Bueno, salió un año bastante bueno y conseguimos el campeonato. ¿Y cuáles son las claves para conseguir un campeonato de estas características? Pues bueno, al final es un poco todo, es el coche, el piloto y copiloto, que también es importante, que te va marcando un poco las medias y te va... Y al final es el equipo el importante, sí, la clave. Y este es el coche sí, bueno, con el que competiste y ganaste el campeonato. Explícanos cuáles son lo que hace diferente un poco a este coche. Es un Lancia Delta Integrale, es del año 88, es tracción a las 4 ruedas, tiene 200 caballos y bueno, en su tiempo fue un coche bastante mítico porque según salió a correr en el Campeonato del Mundo de Rallys, ganó 6 campeonatos del mundo consecutivos, entonces es un coche bastante mítico en el mundo de los rallys, en la historia de los rallys. En cuanto al manejo, la conducción, ¿cómo la describirías? Es diferente, porque yo he tenido coches con tracción delantera, con tracción trasera, y es diferente, pero a la vez, una vez que le coges el puntillo, es un coche noble y teóricamente más fácil al tener tracción a las 4 ruedas, pero también tiene su punto, hay que cogerle, sí. Hay que conocerla para poder llevarlo bien, me imagino. Eso es, sí. Vale, y en cuanto al piloto, conocemos un poco a la máquina, ¿cómo haces los entrenamientos?
Pues bueno, principalmente pues eso, por aquí, yo vivo cerca de aquí de Umbe, pues intentas recorrer por la zona de Umbe, por los sitios, intentas entrenar un poquito y hacer manos, siempre claro, respetando los límites de velocidad. Los límites, pero bueno, dentro de unos límites intentas, pues eso, entrenarte un poquito, pero... Vale. ¿Y el coche exige mucho mantenimiento, esfuerzo, dinero? Pues hombre, todo lleva, no es igual que en velocidad, pero también requiere su dinero. Yo tengo la suerte de que mi copiloto tiene un taller mecánico y entre los dos pues nos apañamos un poquillo y eso también ayuda. Vale, ¿y este año estás compitiendo de nuevo, este 2013 o no? Pues este año no, este año de momento no he corrido ninguna carrera y a ver si ahora a finales de año, para este final de recta de año hay algún rally, a ver si puedo competir. Este año lo tengo más complicado. Vale. Pues es que ricasco y mucha suerte. Vale, es que ricasco, soy. Martín Cubillo es un viejo conocido, ya nos hemos visto las caras en eventos como estos, ¿verdad, Martín? Ya tengo varios trienios. Y nos va a hacer una retrospectiva, nos va a contar la historia del Renault 5, porque como vais a ver en la exposición de hoy vamos a disfrutar de 5 modelos diferentes que vamos a ir explicando cronológicamente. Tenemos el primero. El Renault 5, como bien has dicho. Bueno, este es un modelo que sacó Fasa Renault, inicialmente en Francia, se fabricaron luego aquí en Valladolid y data de los años 70, de principios de los años 70. La Renault estuvo fabricando este modelo en diferentes versiones hasta prácticamente finales de los años 80 y aquí tenemos un primer modelo, un Renault 5 TL, del año 75 es esta unidad en concreto, de las primeras, en un estado de conservación especialmente bueno. Y este contaba con un motor de 950 centímetros cúbicos y 50 caballos de potencia. Eso te iba a decir, vamos a tomar los parámetros para ver cómo ha evolucionado con el tiempo. Eso es, bueno, pues como estamos diciendo, un motor de escasos 1000 centímetros cúbicos, una potencia justita tal y como lo entendemos hoy en día, pero que en los años 70 era un vehículo utilitario, vamos a decir que bueno, que quedaba en buen lugar, ¿no? Un vehículo ya bien fabricado y bueno, que dio paso a una saga, como decimos ahora, durante muchos años. Entonces, en este modelo, el modelo básico era este Renault 5 TL con 950 centímetros cúbicos y llegó hasta el Renault 5 Copa, que era un modelo ya destinado específicamente a la competición. Y entre medio teníamos toda una saga del Renault 5 GTL, Renault 5 TS, en fin, hubo dentro de lo que es el modelo, la unidad, digamos que 6 tipos diferentes, 5 o 6 tipos diferentes de Renault 5. Ajá. Y este fue la primera unidad, como dicen los ingleses, MK1. Vale, pues, sí. El segundo. El segundo, este ya es Super 5, es posterior. Este coche nace en el año 1986, creo recordar que llega a España, y este es dentro de los Super 5 el modelo destinado a la competición. Este es un tope de gama, también en un estado de conservación perfecto. Este es un fase 2. Daban del orden de los 120 caballos, todavía eran de carburación y era un vehículo tracción delantera igual que sus hermanos pequeños y que tenía un comportamiento deportivo y que llevó muchísimos éxitos en la competición a la Renault. Y bueno, pues, qué decir, un coche nervioso, tracción delantera, motor delantero también y específicamente para correr con ellos, ¿no? Un buen modelo. Tuve uno de ellos y además corrí con uno como este, ¿Ah, sí? Con un fase 1, sí, del que guardo muy buenos recuerdos. Era un coche delicado de conducir porque se andaba muy rápido con él, pero cuando se marchaba era delicado. Decían los del tiempo que era coche para ser conducido con mano de hierro y guante de seda. Había que llevarlo siempre por el sitio y sin estridencias. Fino. Muy fino, rápido pero fino. Vale, vamos a ver el tercero. Sí. Bueno, esta es una unidad muy especial. Este coche se fabricaron muy pocas unidades, no llegaron a 2000 en 2 versiones. Salió este modelo Renault 5 Turbo y ya este sí que está destinado incluso más específicamente a la competición. Es un motor central, que es lo más deportivo, y la tracción en vez de ser delantera es trasera. Como veis es un biplaza y la parte trasera detrás justo de los asientos, eso no es el maletero, eso es el motor. Ahí debajo lleva el motor alojado. ¿Nos lo puedes enseñar? ¿Se puede abrir fácilmente o no? Os puedo enseñar luego el mío, que tengo una unidad de estas preparada y luego lo podemos ver. Vale, perfecto. Y en el vano delantero lo que tiene es un radiador, batería, rueda de repuesto y poquito más. Este coche es un coche, como os decía, muy
muy rápido, pero a la vez muy delicado de conducir. Data de principios de los años 80 y deriva de la primera versión que hemos visto, del Renault 5, no del Super 5. Estaba de origen con 160 caballos y al tener el motor central es un coche que tiene un agarre muy elevado porque todo el peso está sobre el eje trasero y el coche se sujeta muy bien. Pero a velocidades elevadas se convierte en un coche muy violento, muy brusco de ser conducido. Es un coche delicado de llevar, pero que dio muchísimos éxitos a Fasa Renault. Y pertenece a un grupo especial de competición que se llamaban los grupos B, que terminaron siendo prohibidos por la peligrosidad que tenían debido a la velocidad de paso por curva y a que los accidentes, hubo una serie de accidentes dentro del Campeonato del Mundo y la Federación Internacional de Automovilismo optó por su prohibición en competición. Y todavía nos quedan algunas unidades en este estado. Un coche raro de ver, con unos valores muy elevados ya en el mercado de segunda mano. Vale. Vamos a por el cuarto. Vamos. No. Digo, porque se nos mete en plano, no sé. Sí. Vale. Wow, no sé, es bonito. A mí me resulta especialmente atractivo. Sí. Esta es una unidad más antigua que la que acabamos de ver, pero es el mismo modelo. Es el Renault 5 Turbo de motor central y tracción trasera, como hemos dicho. Lo que ocurre es que dentro, como comentábamos antes, aquí hubo dos unidades de salida. El Renault 5 Turbo 1 y el Renault 5 Turbo 2. El Turbo 1 era muy especial, muy específico, porque salió con asientos y cuadro de mandos especiales. Entonces, cuando terminó la Renault de vender todas las unidades, vendieron más de lo que esperaban y entonces pasó el Turbo 2 a producirse de una manera algo más barata y sacaron más vehículos. Entonces, este coche tiene ese encanto, el encanto de lo exclusivo. Entonces, si podemos ver un poco los asientos, veréis que son diferentes a los que hemos visto antes, tanto en colores como en forma. No podemos abrir la puerta ni la ventanilla, no es tuyo. No es mío, tampoco. Bien, vale. Perdona, repítenos los asientos. Sí, que tienen unos asientos de pétalo especiales, tanto en tapizado como en colores, e incluso, si os fijáis en el cuadro de mandos a la derecha, estos vienen todos numerados. De ahí la especificidad y la exclusividad de estos coches. Pomo de palanca, cuadro de mandos y asientos son específicos de este modelo. Vale. Sí, vale. Y vamos con la joya de la corona, ¿no? Este sí es mi unidad ahora. Bueno, este es un Renault 5 Turbo 2, es el siguiente modelo al que acabamos de ver, este que se hizo en una tirada un poquito más larga, abaratando costes y aprovechando piezas de otro Renault 5 que estaban en gran tirada. Ajá. Y bueno, pues como decíamos es el mismo. Lo que ocurre es que mi coche está preparado un poco más para competición. Tengo modificado, como veis, la parte delantera, que se corresponde con una unidad de Renault oficial que se llamaba Maxi Turbo, que fue la máxima evolución en rallies del Renault 5, y además tengo los interiores preparados con asientos de competición, cinturones de arneses e incluso el cuadro de mandos simula el Turbo 1 y tengo algún aparatito más. Vale, enséñanos todo lo que tienes. Y lo veis. Sí, claro. Bueno, en competición, como veis, y además por obligación, lo primero que tenemos es una jaula, que llamamos nosotros, las barras antivuelco, para que en el caso de accidente no ceda el resto de carrocería y digamos que se produce una célula de seguridad tanto para copiloto como para el piloto. El volante es un volante todos de la época. En este coche toda la preparación que he hecho o son piezas de la época o son reproducciones exactas de la época, lo que le otorga un valor añadido, porque estamos hablando de un vehículo que ahora mismo tiene más de 30 años y que las piezas de competición son muy escasas. Bueno, tenemos, como os decía, unos asientos especiales que nos sujetan bien el cuerpo cuando vamos en competición y unos cinturones de arnés de 4 puntos que además nos sujetan más y no nos permiten movernos. El cuadro de mandos es muy similar al del Turbo 1, pero es específico de competición. Y luego tenemos un reloj de turbo que mide la presión del turbo y luego un aparato de medición de distancias específico en competición. Y una serie de cuadros para luces, arranques y demás. Aparte de todo, luego lo que no se ve, tengo suspensiones preparadas y el motor está algo preparado también y entregar ahora mismo este vehículo del orden de los 200-210 caballos para un peso de 900 kilos. Muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Pero coches que se tienen que destinar a la competición y que para andar por calle con ellos pues no están nada preparados. Son incómodos, el motor da una respuesta muy especial, muy alta, pero solo cuando está muy revolucionado. Y bueno,
Un caprichito. Un caprichito. Un caprichito. Es con este capricho con el que acabas de competir recientemente en un rally en Cantabria, ¿verdad? Sí, efectivamente estuvimos este fin de semana pasado en una prueba especial de coches clásicos, la más importante que hay en el panorama nacional, donde hemos estado más de 100 vehículos y he tenido la suerte de estar además con los mejores vehículos, que son los grupos B de antaño, donde teníamos Lancias, Audis, vehículos especialmente buenos, ¿no? Sí, eso hemos oído, que al final estos coches tienen un valor de incluso 50.000 euros, que ya es un dinero importante, pero el fin de pasado en Cantabria competías nada más y nada menos que contra vehículos de un valor estimado de entre 400.000 y 500.000 euros. Sí, había 3 unidades en concreto, 4 que podían andar cercanas al medio millón de euros, porque son unidades especiales que solamente se fabricaron para la competición y además fueron utilizadas por las marcas para competición y fueron llevados por pilotos mundialistas campeones del mundo. Entonces son unidades que eran tan pocas que al final el propio mercado las revaloriza. Eso, ¿cuáles son? No, perdona. Sí, no. Dime. Te iba a preguntar cuáles son los criterios o los parámetros que aportan valor a un vehículo. De estas características. En un vehículo de estas características lo que aporta sobre todo es la exclusividad y el pedigrí que haya tenido el vehículo. El hecho de que queden muy pocas unidades obviamente sube el valor del coche, y si además ha sido un coche oficial que tiene un historial en el Campeonato del Mundo durante años, pues todavía más, ¿no? Y digamos que la combinación de esos dos factores son los que determinan el precio. Eso y obviamente el mercado, ¿no? Entonces, gente con muchos posibles que tienen vehículos de mucho dinero, ¿no? Y que ha sido todo un placer poder competir con ellos allí. Sí, sí. Nos levantamos, comentabas también, hoy hemos conocido el término, no sabía yo en los jamones, no sabía que se aplicaba también a los coches, pata negra. Dices que todavía no llegas a pata negra, estás en ello. ¿Qué cambios le has hecho ya y qué cambios quisieras hacer cuando reúnas el tiempo, el dinero y todo lo suficiente para ponerlo en su punto? Pues la idea, en principio lo que tiene hecho el coche son las suspensiones delanteras y las suspensiones traseras, caja de cambios, y he hecho retoques de motor aparte de lo que habéis visto en el interior. Entonces, lo que es en el motor, se le llevan a cabo una serie de operaciones. ¿Podemos verlo? Sí, lo podemos ver, no está para tomar un café con leche en él, que está bastante sucio, pero lo podemos ver. No pasa nada. Esta es otra característica, estos son cierres especiales, lo que llaman de competición. El coche no tiene llave, simplemente es esto, para que se pueda producir abertura rápida, que se llama desde fuera del coche por parte de cualquiera. Vale. Y como decíamos antes, el motor está encajado en la parte trasera, donde en un Renault 5 normal llevaríamos los asientos. Y vamos a abrimos la apertura de motor. A ver. Joder, no sabía que era tanto lío. No, no es lío. Yepa. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos el motor, hombre. Las características del motor en principio pueden parecer muy simples porque tiene tan solo 1.397 centímetros cúbicos, pero lo que caracteriza este motor son dos cuestiones principalmente. Una es el turbo, que es de grandes dimensiones, y la segunda es que prácticamente por primera vez este vehículo equipaba una inyección. Hasta ahora casi todos los vehículos llevaban carburación, pero este es de inyección mecánica, no electrónica. Entonces, básicamente la potencia de estos coches se obtiene a través de incrementar el paso de gasolina, como todo, si le das bien de comer, el coche corre más, y luego el turbo tenerlo preparado y que sople a mucha presión para que el coche acelere muy rápido. Entonces, la inyección la tendríamos debajo de aquel aparato, que es un intercooler, ese se dedica a enfriar el aire, y este es el regulador de gasolina, que es el que le da entrada en lo que es el propio motor. Y el turbo lo tendríamos aquí debajo. Esta es una chapa anticalórica precisamente para evitar calor. Vale. ¿Y entonces qué te quedaría, Martín, para poner esto en el punto en el que tú quisieras? Pues me quedaría, para quedar en el punto que yo quisiera, vaciarlo entero, pintarlo como iban los coches oficiales de la época, reforzar el chasis y preparar un poquito más de motor para obtener otros 20 o 30 caballos más, para llegar a los 240 250 caballos, que en un coche de 900 kilos
Tela. y con estas características a la hora de andar con él, y está para mí por lo menos más que sobrado. Más que sobrado. Sí. Vale, pues es que ricasco, Martín, por A vosotros. habernos enseñado todas estas cosas y que sigas disfrutando. Ojalá dentro Esperemos de que poco mucho. lo tengas como deseas. A ver si hay suerte y lo estrenamos aquí en Plencia. Vale, va. Venga. Miguel Otegui es uno de los afortunados que ha corrido en el Rally de Montecarlo de Históricos, un clásico y algo que seguro que ansían muchos de los dueños de los coches que están hoy aquí, ¿verdad? Efectivamente, es un rally muy especial, que todos los que nos gustan los clásicos es el sumum al que aspiramos a ir y que tiene pues una tradición de siempre y que lleva unos coches muy especiales, con una preparación especial y que es una carrera pues muy larga, muy difícil y muy dura. Sí, Y que, ¿no? bueno, Explícanos cuáles son las características un poco del pues Rally. empezando un poco por el coche, necesita una preparación especial que parece una bobada, pero que tiene su importancia. Hay que empezar por el interior, que tiene que ser un interior cómodo, porque Vamos a verlo, vamos a ver mientras un nos poco. cuentas, vemos un poco. Por supuesto, es un interior amplio que tiene que tener espacio suficiente para llevar varias ruedas de repuesto, porque en cualquier momento puedes cambiar ruedas de clavos a ruedas de contacto, ruedas normales. Necesitas ropa especial porque lógicamente hace frío, estás igual corriendo a 10 bajo cero o 15 bajo cero en un momento determinado. Necesitas guantes, necesitas gafas, en fin, un espacio interior importante. Luego necesitas siempre llevar un pequeño recambio por cualquier cosa que te pueda pasar. Pues siempre necesitas un gato diferente por los cambios de ruedas y demás. Y luego el interior pues también lo tienes que aclimatar con una calefacción especial, porque la calefacción de serie de los coches normalmente no te vale, se empaña, se encarchan los cristales con el hielo. En fin, pero que una aventura que año tras año vas viendo, aprendiendo y que desde luego tiene su gracia, ¿no? Y es divertido. Es muy larga, dices. Sí, la carrera es muy larga porque estamos... ¿Cuántos kilómetros más o menos? Pues al final haces casi 2.000 y pico, 3.000 kilómetros, ¿no? ¡Ostras! Solo la primera noche que sales de la etapa de concentración son sobre 1.000 kilómetros y los haces sin parar. Quiero decir, sales, normalmente la salida depende en cada país que sales, unos de Barcelona, otros de Copenhague, otros de diferentes sitios. Y la primera noche sales a las 8 de la tarde y llegas a la mediodía del día siguiente allí sin parar. Wow. O sea que es una noche interesante ya y ese es solo el comienzo, quiero Eso decir. es. ¿Y después durante cuánto tiempo se suele prolongar? Y luego se prolonga 2 días más, que son pues eso, 2 días completos y la noche mítica que le llamamos todos, que es la noche del Tiruní, que sales de Mónaco sobre las 8 de la tarde y regresas hacia las 2 de la mañana, que es cuando hace los famosos tramos de la noche del Turini. Y es pues lo más difícil del rally y lo que nos gusta ¿Por qué lo a más todos. difícil? Hombre, lo más difícil porque estás subiendo a picos de mucha altura, donde normalmente estás corriendo sobre hielo casi toda la noche. Además está el famoso hielo negro que le llaman allí, que es un hielo que es transparente, que no lo distingues, no se ve y que lógicamente pues tienes que conocer un poco los tramos y saber en qué zonas está. Y claro, el que tiene un poco más de composición de equipo, pues tiene sus sobriers que te lo marcan. Y que es otra parte divertida del rally, ¿no? Todo lo que conlleva la parafernalia de asistencia, de equipos avanzados y de esas cosas que es muy bonito y que en muchos casos entre gente conocida lo compartes y que pues es lo que hace al equipo importante, ¿no? Y divertido y lo que te anima a llevar a todo eso, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Sí, Es sí. que ricasco, Miguel, por haber compartido con nosotros esta experiencia. encantado. Desconocía todas las aventuras que entrañaba este rally y desde luego no me extraña que todos quieran acabar. Un rally difícil porque para empezar tiene sobre 300 participantes y con una lista de espera de más de 500 en los cuales o accedes con un peregrí dentro de él o llevas un coche especial, si no, no te lo admiten. Por supuesto tiene que ser un coche que en su día haya corrido un rally de Montecarlo clásico, si no, no te admiten ese coche. Y bueno, pues es una composición divertida y yo creo que el máximo que hay en el mundo en este tipo de rallies, ¿no? Sí, Es sí. que ricasco por haber compartido tu experiencia con nosotros. Vale, gracias, Agur. 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이
nos despedimos como no podía ser otra manera, tal y como reza el título de la exposición, de la carretera a la competición. 어느 심장이 터져